Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 9 de septiembre y vamos a ver la palabra de Dios en Nehemías capítulo 5, versículos 14 al 19 con el título: El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En el pasaje de ayer, el día domingo, en Nehemías 5, versículos 1 al 13, vimos cómo Nehemías se indignó y criticó la usura de los líderes de Israel. Los líderes se aprovechaban de la gente cobrándoles intereses exagerados. Los líderes, en vez de servir a la gente, se estaban aprovechando de la gente. Y veremos en el pasaje de hoy que Nehemías les muestra a la gente a través de su testimonio vivo cómo debe ser el verdadero líder. Un líder debe ser un siervo, un servidor. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 14. Dice la palabra de Dios así: También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Vemos el ejemplo de Nehemías. Dice aquí Nehemías, en el versículo 15, los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. En vez de servir al pueblo, se aprovechaban de la gente. Tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Hasta los siervos de los gobernadores se creían jefes. Se creían los patrones, mandaban. Pero yo no hice así, dice Nehemías, a causa del temor de Dios. Porque él sabía que él era un siervo de Dios. Y el siervo de Dios también es siervo de la gente. Dice, también en la obra de este muro restauré mi parte. No se quedó con los brazos cruzados. Hagan esto, hagan lo otro. No, él también participó. Yo también voy a trabajar, manos a la obra. ¿Qué puedo hacer yo? Y dice, no compramos heredad. Se preocupó más por servir a la gente y por servir a Dios que por su propia ganancia, por su propio beneficio egocéntrico. Dice, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Y yo le daba ese ejemplo también a mis criados y todos trabajábamos. Dice, además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Los gobernadores anteriores comían de la gente, pero aquí Nehemías sirve a la gente. Y luego dice en el versículo 19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Hermanos, les quiero mostrar una imagen. Vean aquí. Es una imagen del verdadero líder. En la imagen de arriba vemos a una persona que no es un líder, sino que es un boss. Es el jefe. Se sienta en su mesa y manda, exige, trabajen más rápido, más duro. Pero él está sentado. Él no participa. Él no trabaja. Pero vemos en la imagen que está en la parte de abajo
un verdadero líder. Él no teme ensuciarse las manos. Él trabaja junto con sus trabajadores y les muestra el ejemplo. Les da un ejemplo a seguir. Él también está trabajando, se está esforzando, está sudando, está sufriendo. Y es el primero en hacer todo eso. El primero en servir sacrificialmente. El primero en dar generosamente. Él lidera por su ejemplo. No con palabras, no gritando, sino mostrándolo, viviéndolo él mismo. Y aquí, hermanos, tenemos las palabras del mejor siervo líder. El siervo por excelencia, Jesucristo nuestro Rey y Salvador. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Se apoderan, se aprovechan de la gente. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, ejercen autoridad, poder, mandan, oprimen, obligan, empujan. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos, hermanos, ejemplos de verdaderos siervos líderes en la Biblia. Uno de ellos, por ejemplo, el apóstol Pablo, que decía, pues yo tengo todo el derecho de disfrutar el privilegio de ser un apóstol. Pero yo no lo hago. Yo trabajo, yo me esfuerzo, yo sudo, yo sufro. Yo trabajo para la gloria de Dios y les doy un ejemplo a los hermanos que todos debemos de ser trabajadores, diligentes. Y el ejemplo perfecto, hermanos, aquí está Jesús nuestro Rey y Salvador, que siendo Dios, no consideró el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo eso. Él soltó todo eso, descendió a la tierra y murió la muerte más humillante, una muerte sobre la cruz. Y porque Él fue el siervo más humilde, más bajo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesús mismo nos enseña, el que se enaltece será humillado por Dios, pero el que se humilla será exaltado y enaltecido por Dios. Hermanos, para empezar el día, quiero que oremos de esta manera. Oh Dios, queremos seguir el ejemplo de Jesucristo. Queremos ser siervos en nuestros hogares. Hombres, no seamos machistas. No nos creamos los jefes del hogar. Seamos el siervo líder, como vemos aquí en esta imagen. No seamos el hombre macho que le exige a la mujer, que le grita a los hijos. Seamos un ejemplo a nuestros hijos. Seamos siervos humildes en amor a Cristo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.